Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta reflexión para el día de hoy, domingo 14 de enero, que corresponde al segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Les habla Iván Vaquero, soy licenciado en Teología de la Universidad Javeriana, profesor del programa bíblico pastoral en la Escuela de Evangelización Minuto de Dios y de Ética Profesional en la Corporación Educativa Indoamericana, y vengo pues a colaborar un poquito dejándoles una breve reflexión sobre las lecturas que se nos proponen en este día. Pues de la primera lectura estuvimos hablando en la semana, entonces que es ese texto de Samuel en el capítulo 3. Habla, Señor, que tu siervo escucha, al igual que el Evangelio, ¿no? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por este motivo, pues me quiero centrar principalmente en la segunda lectura y en el Evangelio, que tienen una riqueza bien interesante. En la segunda lectura, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 6, versículos 13 al 15a y 17 al 20, se nos propone un tema muy interesante que hay que saberlo comprender, porque podemos caer también en algunas interpretaciones que serían un poco erróneas. Y para esto tenemos que mirar el valor del cuerpo, ¿no? El Papa Juan Pablo II, a lo largo de su pontificado, realizó en la catequesis de los miércoles todo un estudio sobre lo que se denominó la teología del cuerpo. Y entonces es importante que comprendamos y salgamos de esa mentalidad dualista que se metió en la iglesia durante tanto tiempo, en donde se hablaba pues que el cuerpo, recuerden, el dualismo era dividir el ser humano en dos, alma y cuerpo, en donde el alma era lo bueno y es lo que se planificaba, y el cuerpo de alguna manera era la cárcel del alma, y algunos llegaron a pensar que ese cuerpo era entonces el origen del pecado, y por eso en algunas espiritualidades en donde entendían mal la parte ascética, pues era mortificar y castigar al cuerpo porque era el culpable del pecado. Entonces ayunos impresionantes, silicio y demás, y un montón de cosas que no eran. Y asimismo pues todo lo relacionado con el cuerpo y especialmente con el deseo sexual era considerado como pecado, y se nos convirtió entonces en que todo lo relacionado con la sexualidad estaba mal, olvidándonos que en la escritura justamente la sexualidad es bendición, ¿sí? Entonces cuando dice, mire, el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor, no está diciendo pues que esto lo tengamos que entender como que el acto sexual entonces es algo negativo y es pecado y está mal y Dios no quiere que lo empleemos, y no, ¿sí? Sino que sí se trata de darle un real sentido y un real valor al tema de la corporeidad. Si nosotros descubrimos que Dios habita en nosotros y que somos templo de ese Dios, y que el cuerpo tiene un valor impresionante porque el cuerpo es lo que nos permite entrar en relación con el mundo, entonces el cuerpo no es el origen del mal, sino que es el instrumento, es la herramienta, es el vehículo, es lo que nos permite actuar, manifestarnos, revelarnos, si me lo permiten, dejar huella en el mundo, positiva o negativa, pero eso no depende del cuerpo, sino de la intencionalidad, de la inteligencia y de la voluntad, y de hacia dónde dirijamos nuestros actos. Yo lo he dicho muchas veces, traten de amar, traten de ayudar, traten de expresar apoyo sin el cuerpo, a ver si sería posible. No es posible. Cuando Pablo dice, miren, ustedes son el cuerpo de Cristo, lo que nos está diciendo es, miren, ustedes son la manera como Jesús sigue haciéndose presente, sigue acogiendo, sigue amando, sigue perdonando, sigue estando en el mundo. Y entonces la pregunta que nos debemos hacer hoy, sí es una pregunta muy profunda y muy interesante, y es, bueno, nuestro cuerpo, nuestra vida,
nuestra existencia, nuestro tiempo. ¿En qué lo estamos empleando y para qué lo estamos empleando? ¿Lo estamos empleando sencillamente para satisfacer placeres? ¿Lo estamos empleando simplemente para escapar y tratar de llenar nuestros vacíos con momentos circunstanciales de placer y de felicidad aparentes y momentáneas que solo dejan más vacío y más sequedad? ¿Estamos utilizando nuestro cuerpo sencillamente para cosas efímeras? ¿O realmente estamos haciendo que nuestro cuerpo sea un instrumento de salvación? Y allí es donde tenemos que hacer esta invitación. No nos podemos pasar la vida buscando placeres momentáneos, no nos podemos buscar la vida en un inmanentismo y en un egocentrismo absurdo, sino que tenemos que descubrir pues, que somos y estamos llamados es a ser presencia de Dios en el mundo, que somos templo y que somos más que templo. Me gusta el que digamos que somos cuerpo, ¿cierto? Que somos cuerpo. Entonces, somos miembros de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos la manera como se hace presente. Entonces quiero dejarte esta invitación. No se trata, repito, de que no tengas relaciones sexuales, no se trata de que no emplees tu cuerpo también en ese sentido, no, hazlo, pero hazlo con responsabilidad, hazlo dentro de un proyecto de vida serio y estable, hazlo desde una relación, repito, seria, madura, en donde Dios también se haga presente y en donde se esté buscando un proyecto desde el querer de Dios. Desde ahí es válido, pero no malgastes tu vida solo en momentos de placer con uno, con otro, con una o con otro, qué sé yo, sino que reconoce la importancia de tu sexualidad y de tu cuerpo, ¿sí? La sexualidad no es solo genitalidad, también tenemos que salir de ese error. La sexualidad es el abrazo, es la caricia, es la mirada, es la manera como estrechas la mano, es la manera como sonríes, es la manera como te presentas ante el mundo desde tu ser corpóreo. Entonces, démosle ese significado, que nuestro cuerpo sea templo de Dios, que en todo momento estemos ayudando, estemos bendiciendo, estemos socorriendo, estemos levantando, estemos acogiendo, estemos perdonando, estemos haciendo presente a Dios en el mundo, y que en los momentos también de intimidad en la vida estemos reflejando ese amor de Dios, ¿cierto? Que implica la fidelidad, el compromiso, la entrega, un proyecto serio, la total donación y la total acogida. Y de esa manera estaríamos glorificando a Dios entonces con nuestro cuerpo. Esa es la invitación de hoy. Glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. Que repito, no es no usarlo y meterlo para allá en un congelador para que nadie lo toque, para que nada se mueva, no. Glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, empleándolo como un instrumento para su servicio y para hacerlo presente en medio del mundo. El Evangelio está tomado de Juan capítulo 1 versículos 35 y 42 en un texto muy interesante. Juan el Bautista da testimonio sobre Jesús. No quiero detenerme en eso, es un texto creado por los evangelios. Lo más seguro es que el Juan Bautista histórico nunca dio testimonio sobre el Jesús histórico. De lo contrario, la disputa entre los bautistas y los cristianos no tendría ningún sentido, ni tampoco el texto de Lucas en donde el mismo Juan manda a preguntar quién era Jesús, si era el que había de venir o no. Pero en el texto pues hay algo muy bonito tras el testimonio que Juan da de Jesús, donde dice este es el Cordero de Dios. Esa imagen del Cordero es muy bonita, no me quería detener, tal vez muy bonita. El primer Cordero humano, porque uno podría irse hasta el sacrificio de Isaac si quiere para mirar el tema del Cordero que se inmola en lugar de
el humano. Pero el primer ser humano que tiene ese título de cordero llevado al matadero y demás es Jeremías, ¿no? Que es aquel hombre que se entrega tanto a Dios y al mensaje de Dios y al proyecto de Dios, que termina siendo completamente perseguido por su pueblo, y que en últimas termina, a pesar de que en muchas ocasiones reclama la justicia, termina intercediendo por su pueblo, porque lo mueve es un amor profundo. Jesús es el Cordero porque es aquel que termina siendo inmolado, ¿cierto? Termina siendo sacrificado por nuestro egoísmo, por nuestra autosuficiencia, pero Él vive esa muerte no como algo negativo, sino que termina transformándolo y haciéndolo salvífico. Jesús siempre asume las cosas y las hace salvíficas. La muerte Él la había podido asumir desde me mataron de malas, pero termina asumiéndoles como nadie me quita la vida, yo la entrego, perdónalos porque no saben lo que hacen, recibe mi vida, ¿cierto? Y perdona lo que están haciendo. Y desde allí es que esa muerte de Jesús tiene un carácter soteriológico salvífico. Cuando los discípulos de Juan escuchan a Juan diciendo, vea, ese es el Cordero en el texto, repito, es muy bonito porque los discípulos de Juan dejan a Juan y se acercan a Jesús. Y es que tenemos que mirar que ahí es donde está la importancia del testimonio y también de hablar. No hay que pasar hablando, sino sobre todo haciendo presente a Dios en el mundo, como lo decíamos con el tema del cuerpo. Pero ese testimonio es fundamental porque cuando nosotros nos vean y nosotros digamos no somos nosotros, es Dios en nosotros, pues la gente terminará acercándose al que tiene que acercarse y no a nosotros. Nosotros solo somos instrumentos. Y ahí está la grandeza de Juan. Miren, es él y yo me quito. Pues en el texto, repito, históricamente la cosa no va por ahí, pero en el texto sí. Y esa es la tarea de todos nosotros. Miren, hacemos presente a ese Dios que mora en nosotros y que nos lleva a salir de nosotros mismos. Pues no somos nosotros, es Él el que realiza esa obra y las personas entonces se acercan. Pero algo muy interesante en esta perspectiva del Evangelio de Juan. Nótese que Jesús no los llama, ellos se acercan. En el Evangelio de Juan solamente hay una persona que es llamada, de resto no hay llamados. Las personas se acercan, ¿sí? Y esto me fascina porque muchas veces con esa perspectiva del llamado nosotros esperamos que tengamos un WhatsApp, un mensaje del cielo, que se aparezca en el chocolate o en el buñuelo, y como no es así decimos, oh, Dios no me llama. No, descubramos su presencia viva en nosotros, descubramos su acción en nuestra historia, respondamos a esa acción y a esa presencia, y allí tomaremos conciencia pues de que somos llamados al descubrir nuestra misión y nuestra vocación, que es hacer presente justamente, hacerlo presente a Él. Los discípulos llegan y le dicen, bueno, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús dice, vengan y lo verán. Lo que hace que el discípulo sea discípulo es la experiencia, es el encuentro, es el permanecer, dirá Juan, con Él, es el tener intimidad con Él. Esa intimidad, entendámosla, es en esa relación profunda y permanente, en ese encuentro profundo y permanente que es en el que debemos vivir. Si Dios habita en nosotros, tenemos que vivir conscientemente y constantemente ese encuentro para que lo podamos hacer presente también en medio del mundo. Y entonces allí realmente lo encontraremos, realmente lo experimentaremos y realmente descubriremos nuestra misión y nuestra vocación, que está justamente en ser sus discípulos, en ser sus discípulos. Que así sea.